eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor, eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor, eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor, eres mi pan, eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti.
Y hoy celebramos con toda la Iglesia de Jesucristo alrededor del mundo el día de Pentecostés, el día de que el Espíritu Santo vino a esta tierra y habitó en cada uno de aquellos que ponen su fe en Jesucristo, y de esta manera se nos permite caminar en obediencia, somos transformados y sobre todo podemos ser testigos fieles de Jesús a otras personas. A través de este evento que conmemoramos que el Evangelio llegó a toda nación, incluyendo a nosotros, y que hoy, por lo tanto, tenemos esa dicha de saber que Dios es nuestro Padre, que Jesucristo es nuestro Salvador, que todos nuestros pecados han sido limpiados y borrados en la cruz, que tenemos vida con Cristo y de que tenemos victoria también sobre todo pecado, sobre todo aquello que pudiera atarnos en el pasado. Así que grande es este día de regocijo, de celebración, y durante la semana les estuve mandando algunos textos bíblicos para ayudarnos a tener una mejor comprensión de lo que significa lo que estamos celebrando en este día. Igualmente les recuerdo acerca de sus ofrendas. Ya estamos enviando por nuestros grupos de WhatsApp datos de una cuenta bancaria a la cual ustedes puedan depositar. Una vez que depositen, también les estamos instruyendo que hagan del conocimiento de nuestro tesorero, de Jesús, su depósito para que él pueda llevar un control. Y también damos gracias a Dios porque nuestra hermana Graciela ya salió del hospital, está en casa, y en el momento que sea posible, ella nos dará su testimonio. Les invito a continuar con este tiempo de alabanza. Dios les bendiga, les amo, mis hermanos. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. De Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy.
Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esa ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río
Muy buenos días, Dios les bendiga. Hoy concluimos con nuestra serie sobre cómo obtener estabilidad financiera y les invito a estar atentos al final de esta reflexión porque van a poder comprender por qué quise tratar justamente este tema durante este tiempo de dificultad económica a causa de la contingencia. Y bueno, pues cuando estaba titulando este sermón, mi primer título fue Exhortación a la generosidad o llamado a la generosidad. Pero esta palabra de exhortación suena como necesitar jalar las orejas, como de alguna manera necesitar convencer al pueblo de Dios a ser generosos. Y me di cuenta que en realidad como pueblo de Dios, lo más natural es que ya en nuestro corazón haya ese deseo de ser generosos, haya ese deseo de poder ser abundantes en nuestras ofrendas, de poder suplir para las necesidades de aquellos que se encuentran empobrecidos, de poder suplir para la extensión de la obra de Cristo en este mundo. Pero muchas veces realmente nuestro problema no es que no queramos hacerlo, sino que más bien no sabemos o no tenemos la claridad en cómo hacerlo y también muchas veces nos encontramos con limitaciones en nuestros recursos para poder dar más. Entonces, esta predicación va orientado a eso, a darnos sabiduría en cómo ser generosos y también lo que la Biblia nos enseña de que, y bueno, se los voy a ir adelantando, de que podemos ser generosos aún cuando tengamos recursos limitados y esto va permitir que Dios nos dé muchas más oportunidades de dar. Entonces sí, la Biblia nos anima a ser generosos. Sí, en la Biblia hay más versículos acerca de dar que de cualquier otro tema respecto al uso de nuestro dinero. Sí, es cierto que en la iglesia de Latinoamérica, más que aprender a dar el 10% de nuestras entradas al Señor, necesitamos aprender a dar, a darnos, a ser generosos, a ser dadivosos, a poner nuestra mirada en la construcción del reino de Dios con nuestros recursos naturales, pero también, como les decía, es cierto que nuestros genes del nuevo hombre, de la nueva mujer, son genes de nuestro Padre Celestial y cuya mayor alegría y satisfacción está en el dar. Así que aquellos que me están escuchando y que tienen al Espíritu Santo en sus vidas, yo sé que ya debe de estar saltando en nosotros ese anhelo profundo por crecer en generosidad. Y entonces, pues decidí cambiar mi título y lo estoy llamando Cómo crecer en generosidad. Y es que, como les decía, el mayor ejemplo que tenemos de generosidad viene de nuestro propio Padre que está en los cielos. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio. Y entonces el darnos es la expresión máxima de amor. Y continúa el texto bíblico, dice, y dio al mundo a su único Hijo. Entonces, en este ejemplo que tenemos de nuestro Padre Celestial, de esta expresión máxima de amor de dar, se nos dice que Él dio a su único Hijo. Entonces, amar es dar lo mejor. Amar es dar lo primero y aún sacrificadamente. No es dar lo que nos sobra, sino es dar lo mejor. Nuestro Señor Jesús en Juan 15 también nos dice, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Nuevamente vemos el tema de la máxima expresión de amor, es el dar. El Nuevo Testamento habla ampliamente acerca de dar porque es una demostración específica de la fe cristiana. Así que como discípulos de Cristo, como seguidores suyos e hijos de Dios, lo distintivo en nuestras vidas va a ser que somos personas generosas, que constantemente estamos dando. Hermana o hermana, espero no equivocarme al decir que su corazón anhela profundamente dar. Deseo que si usted está allí escuchando, esté pensando, sí, Señor, quiero dar más. Por favor, dame sabiduría para saber cómo hacerlo de una mejor manera. Sí, Señor, anhelo dar más, pero a veces siento que no tengo lo suficiente. Enséñame qué debo hacer. Así que vamos a ver una lectura en el Nuevo Testamento que está en 2 de Corintios 9,
del 6 al 15, Segunda de Corintios 9, del 6 al 15, y vamos a ver que esta lectura nos va a alentar mucho en estas inquietudes que podamos estar teniendo ya y nos va a enseñar a cómo crecer en generosidad. Lo voy a leer. Si ustedes tienen allí su Biblia, por favor síganme con la vista. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia, para que sean ricos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la entrega de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Ellos, por la experiencia de este servicio, glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la generosidad de su contribución para con ellos y para con todos. De igual manera, en su oración a favor de nosotros, os aman a causa de la superabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. El contexto de estos versículos es el apóstol dando instrucciones a la iglesia ubicada en Corinto sobre una ofrenda que se ha estado levantando para ayudar a los creyentes en Cristo que se encuentran en Jerusalén y que por un tiempo han estado pasando por una escasez generalizada. Así que Pablo les está exhortando a esta iglesia a cumplir el deseo que ellos un año atrás manifestaron de poder participar en esta ofrenda y que esta ofrenda se ha estado levantando en varias iglesias a las que Pablo ha estado enseñando. Así que vamos a ir revisando en su mayoría, versículo por versículo, entendiendo algunas enseñanzas que nos ayudan a crecer en generosidad. Dice el versículo 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cuando el Señor Jesús ve un corazón generoso que se esfuerza en dar, el Señor dice, a esta persona, a este hijo mío, quiero darle más, porque quiero bendecirlo para que el deseo de su corazón, que es el mismo que yo tengo, se cumpla. Así que si nosotros anhelamos dar más, ¿qué necesitamos hacer? Pues seguir sembrando, es lo que nos dice este texto. Conforme avancemos en nuestra generosidad, la promesa de Dios es que nos irá Él entregando más para poder dar más. Así que, ¿qué necesitamos hacer si queremos ser más generosos y en este momento nos vemos con recursos limitados? No importa, lo que tengas, siémbralo. Y vas a ver que esto va a permitir que Dios te dé más porque está viendo tu corazón, está viendo tu anhelo y Él quiere bendecirte para que ese anhelo de dar se pueda cumplir. Esta ley de la siembra y la cosecha también nos recuerda que sembrar abundantemente requiere de un esfuerzo, incluso de sacrificio. El contar con los bienes materiales para ser generosos en muchas ocasiones va a requerir un esfuerzo adicional de nuestra parte. Mi historia favorita que ilustra este tema de sembrar aún con sacrificio, de esforzarnos mucho más para poder ser generosos, viene de una historia real de unas mujeres campesinas que llegaron a Estados Unidos a finales del siglo XIX. Ellas y sus esposos se dedicaban a la agricultura, eran campesinos. Entonces,
sus familias y las iglesias en las que ellos empezaron a congregar deseaban enviar misioneros a la China, deseaban que en China también conocieran del Evangelio. Pero en su trabajo como agricultores, como campesinos, pues en realidad no había lo suficiente para poder cumplir con este deseo. Así que varias de estas mujeres se organizaron y decidieron emplearse en casas de personas ricas para limpiar sus casas. Y decidieron que este dinero, todo este dinero se iba a ofrendar y se iba a destinar para enviar misioneros a China. ¿Y qué creen? Pues lo pudieron lograr. Y no solamente enviaron misioneros a China, sino a lo largo de los años enviaron misioneros a muchas partes del mundo. Entonces, tenemos este ejemplo bello que requirió sí sacrificio, que requirió sí esfuerzo, pero había una visión, había un anhelo y Dios les ayudó y ellas con su esfuerzo, estas familias con su esfuerzo lo pudieron lograr. Entonces no necesitamos limitarnos o detenernos por pensar que no tenemos lo suficiente para poder dar. El versículo 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, este versículo nos va a decir quiénes tienen que dar, cómo lo tienen que hacer y cuánto tenemos que dar. ¿Quiénes tienen que dar? Dice cada uno de, es decir, el cristiano, cada cristiano necesita ser un dador, no solamente algunos. Podrán algunos quizás dar más, quizás algunos por que se encuentran en una situación menos favorecida económicamente, dar menos, pero cada uno necesita dar, incluyendo los niños también. ¿Cómo necesitamos dar? Bueno, necesitamos dar, aquí nos dice, no con tristeza ni por obligación, sino con un corazón alegre. No debemos de dar por sentirnos presionados o por culpabilidad o con un sentir de pesar o por quedar bien. Cuando lo hacemos de esta manera, no estamos agradando a Dios. Este texto nos dice que Dios ve la actitud de nuestro corazón al dar y Él desea que demos porque queremos hacerlo. Esta es la actitud correcta. Hay una historia también de la vida real de una persona que dice que cuando era niño, un mendigo llegó a su puerta y sus padres no estaban en casa. Así que dice que su impulso, su deseo de niño fue apresurarse a su cuarto, rompió su alcancía y dio al mendigo todo el dinero que tenía. Dice que nunca antes ni después sintió esa alegría tan pura, tan espontánea, como en ese momento que rompió su alcancía y pudo compartir ese dinero con este mendigo. De esta misma manera, Dios espera que podamos dar. ¿Cuánto necesitamos dar? Bueno, este versículo quiero proponerles que nos habla cuando dice como propusieron en su corazón. Nos está hablando de que necesitamos planear nuestras ofrendas, es decir, que el dar requiere de un acto premeditado de nuestra parte, no debe de ser algo precipitado o de última hora. Y lo voy a también respaldar con 1 Corintios 16, 1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Nuestras ofrendas no debe de ser algo de última hora, no debe de ser algo que nos agarre desprevenidos. Necesitamos aprender a llegar preparados para ofrendar en los servicios de nuestra iglesia, así como plantearnos metas en cuanto a cómo vamos a dar y cuánto vamos a dar. ¿Por qué? Porque en esto va a haber alegría en nuestro corazón y vamos a poder también ser más generosos. Es poderle decir, Dios, este año nuestra familia y yo nos hemos propuesto dar el 15% de todos nuestros ingresos. O poderle decir, Señor, queremos sí contribuir a que el pastor de nuestra iglesia tenga todo lo suficiente para su manutención y su familia, pero también queremos dar porque vemos que hay una necesidad de
poner mayor iluminación en nuestra iglesia, de tal manera que en las noches se pueda llevar a cabo estudios bíblicos. O deseamos que cada persona que visite nuestra congregación tenga su Biblia y queremos dar a esto. Entonces, de esta manera nosotros estamos proponiendo en nuestro corazón cómo dar y cuánto dar. Ahora, muchas veces hemos usado como pueblo cristiano el 10% como base sobre la cual podemos dar o hacia la cual avanzar. Y esto es así porque en el Antiguo Testamento Dios instituyó en el pueblo de Israel el dar el 10% para la manutención del ministerio sacerdotal. Pero como vimos en la primera semana, no solamente el 10% le pertenece a Dios, también le pertenece el 90%, el 100% de todo lo que nosotros tenemos de nuestros recursos son de Dios. Entonces, en el texto de Primera de Corintios que les acabo de leer, dice que demos conforme Dios nos esté prosperando. Entonces, nuestra generosidad también tiene que irse moviendo de acuerdo a lo que vamos prosperando en nuestra vida. Y si es necesario, bueno, no necesario, más bien necesitamos ir aún considerando dar más si ya hemos llegado al 10%. Y si todavía no llegamos al 10%, pues es ir avanzando poco a poco hasta que podamos también lograr esta meta. Versículo 9-8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Entonces, cuando estamos sembrando con sacrificio, cuando estamos siendo fieles en sembrar abundantemente, cuando lo estamos haciendo con un corazón alegre, cuando lo estamos haciendo planeadamente, la palabra de Dios dice que Él va a hacer que nosotros abunde todo su favor para que podamos tener en todas las cosas todo lo necesario y también para que podamos abundar en buenas obras, para que podamos dar y podamos tener esta dicha de contribuir a la bendición de muchas personas y a la extensión también del Evangelio. Nuestra parte es abundar en ser generosos, es abundar en hacerlo con alegría, con esfuerzo, en planearlo, como les decía, en plantearnos metas. La parte de Dios es hacer abundar en nosotros todo su favor para que tengamos siempre en todas las cosas todo lo necesario y podamos contribuir. Qué buena noticia, ¿verdad? Versículo 9:9 dice, como está escrito, Pablo quiere llevar a sus lectores al Salmo 112 para ampliar lo que él quiere que cada cristiano, o más bien lo que se refleje en la vida de cada cristiano. Dice, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El Salmo 112 nos describe a un hombre o a una mujer que tiene profunda reverencia por Dios y cuyo mayor deleite está en obedecerle. Y se describe a esta persona como una persona con un corazón profundamente compasivo, una persona que es sensible a las injusticias y que anhela proveer para aquellos que están en desventaja social y económica. Y se dice que esta persona que da para aliviar la pobreza, Dios lo prospera aún en días de malas noticias, aún en los días donde salen las noticias en los periódicos que estamos en la peor crisis de muchos años, podrá estar esta persona confiada de que Dios cuida de él o de ella. Un hombre o una mujer así es llamada justa por Dios y por lo tanto es sostenida por el Señor. Entonces, esto es lo que Pablo está animando a la iglesia a caminar en decir, ustedes amen profundamente a Dios, busquen obedecerle y su corazón que va a tener esta sensibilidad, esta compasión, que va a buscar contribuir y aliviar la pobreza de muchos. Dios va a estar con ustedes y no tienen que tener miedo de días de noticias malas.
9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia. Nuevamente estamos viendo la misma promesa. De Dios viene la semilla para el que siembra. De Dios vienen los recursos que se nos da para poder compartir con otros. De Dios también vienen los recursos para nuestro cuidado como seres humanos. Esa es su responsabilidad. Ese es su rol, su función, darnos para poder participar en la extensión del Evangelio en todo lugar y a toda nación, darnos para poder contribuir a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, darnos para que como seres humanos tengamos alimento, techo seguro, abrigo, salud, herramientas de trabajo, herramientas de desarrollo. Y Él promete que va a proveer y que va a multiplicar todo lo que necesitamos. Yo salto de alegría al pensar en esto, porque como les decía al principio, lo más natural, mi hermano, mi hermana, es que su corazón esté anhelando participar en que la justicia de Dios se haga visible en esta tierra. Y esto requiere de muchos recursos. Pero este versículo nos está diciendo que Dios nos lo va a permitir hacer, que Dios nos va a dar esos recursos para hacerlo, siempre y cuando ejerzamos lo que se nos dice en el primer versículo que leímos. Nos comencemos a esforzar y empecemos a sembrar abundantemente, empecemos a esforzar por ser generosos. Él se irá encargando de que más y más llegue a nuestras manos para poder dar. Y se nos dice que seremos ricos en frutos de justicia, es decir, seremos ricos en buenas obras que proclamen a Jesús como Salvador, como Rey justo y Dios bueno. 9:11, para que sean ricos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de ustedes acción de gracias. Entonces, Dios nos hace ricos en todo aquello que contribuye a la generosidad. Esta es su promesa. Y no solamente, como veíamos en los versículos anteriores, abundancia material, sino que se nos dice que ricos en todo para toda generosidad, es decir, abundancia de amor, abundancia de fe, abundancia de misericordia, abundancia de sabiduría y abundancia de sensibilidad a la voz de Dios para que seamos guiados en aquello en donde Él quiere que nos empecemos a comprometer con nuestros recursos económicos. Y dice que acción de gracias a Dios es lo que genera todo lo que damos. Su nombre es glorificado cuando las personas son beneficiadas y Dios nos permite entonces de esta manera también, a través de nuestros actos, que se genere una explosión de alabanza a Dios. Dice el versículo 12, porque la entrega de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Nuevamente, cuando participamos en suplir las necesidades de otros, estamos haciendo visible el amor y el cuidado de Dios para estas personas. Y esto pues genera este reconocimiento de Dios con alabanza, con gratitud. Nuestros actos de generosidad no solamente traen alabanza a Dios, sino los versículos 13 y 15 también nos van a decir que estimulan a la fe de otros y que cuando estas personas que reciben también son creyentes, también se generan oraciones a nuestro favor. Y me acordaba de lo que Mario nos ha contado cuando lleva regalos a la Sierra de Oaxaca y pues todas estas personas que reciben un regalo en las iglesias allá tienen también el privilegio y tienen la instrucción de parte de Mario de que oren por aquellas personas que les estuvieron dando estos regalos. Y pues no hay nada de mayor bendición que tengamos personas a nuestro alrededor que constantemente estén orando por nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos a quién dar? La Biblia nos enseña lo siguiente y vamos a ver otros textos bíblicos que nos van a orientar a quién necesitamos dar. Bueno, necesitamos dar a nuestros hermanos en la fe. Necesitamos estar listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Así nos lo dice Romanos 12:13.
Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. También Primera de Timoteo 5:8 nos dice que necesitamos dar a los de nuestra familia de sangre, incluyendo nuestros padres ancianos. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, nosotros necesitamos, ya sea como hijos o como nietos, también hacernos cargo de nuestros abuelos o padres ancianos, y si nuestros hermanos también están pasando por una situación económica difícil, también ayudarlos. Nos dice también la Biblia que necesitamos dar a quienes nos enseñan la palabra de Dios y a quienes la iglesia envía para compartir el mensaje de salvación. Es decir, también necesitamos dar a los pastores, a los maestros, a los misioneros, a los evangelistas, a los predicadores. Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado de la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Primera de Timoteo 5:17, los ancianos, es decir, los pastores de las iglesias, que cumplen bien su función, deben de ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como la enseñanza. Entonces, como iglesias necesitamos apoyar en la manutención de nuestros pastores y de los que nos enseñan la palabra de Dios, porque ¿saben cuánto tiempo se requiere o se recomienda que un pastor pase en la preparación de una predicación? Bueno, al menos 20 horas. Pero un pastor no solamente pasa 20 horas preparando un sermón, un pastor también pasa otro tiempo preparando estudios bíblicos, discipulados, orando, visitando y resolviendo asuntos de la iglesia. Entonces, esto requiere pues de todo el tiempo del pastor y se requiere entonces que la iglesia contribuya para que el pastor pueda dedicarse a hacer esto de tiempo completo y no tenga que estarse preocupando por cómo suplir para sus propias necesidades o su familia. También en cuanto a aquellas personas que la iglesia envía como misioneros o evangelistas, nos dice Romanos 10, 14 y 15, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces, igualmente, cuando nosotros como iglesia enviamos a otras personas, a otros países o localmente a predicar el evangelio, pues necesitamos también estar conscientes de que esto requiere de tiempo y requiere de un esfuerzo y necesitamos contribuir también para suplir sus necesidades que no se pueden suplir porque no pueden estar en otro tipo de trabajo para obtener recursos. La Biblia también nos enseña que necesitamos suplir a quienes están en una situación de empobrecimiento, ya sea a causa de una injusticia social, por algún tipo de desastre natural, y también a los que no tienen familia a quien les supla, huérfanos, viudas ancianas y sin hijos o nietos que les ayuden. Muchos versículos nos hablan de suplir las necesidades de los pobres y es la responsabilidad de la iglesia cuidar de los pobres. Pensamos que es responsabilidad del gobierno, pero en realidad es responsabilidad de la iglesia. Proverbios 14:31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre honra a su hacedor. Mateo 25:34 al 40 también nos dice Jesús, entonces el rey Jesús dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos?
¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto a lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Así que necesitamos contribuir a cada una de estas situaciones y estar también presente, tener presente nuestras ofrendas para nuestras iglesias que buscan suplir precisamente cada una de estas necesidades que hemos ya mencionado. No olvidemos también que cada generación es responsable de transmitir las verdades de la escritura a sus hijos, incluyendo los principios financieros. Dios quiere que le enseñemos a nuestros hijos. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, como padres, necesitamos desde que nuestros hijos están pequeños enseñarles a ser generosos, enseñarles a dar. Necesitamos enseñarles a ahorrar. Necesitamos enseñarles a gastar sabiamente, a evitar endeudarse, a trabajar por su dinero. Bueno, pues estamos ya terminando y aunque habría mucho más que se podría mencionar acerca de varios de los temas que hemos estado tratando, bueno, pues tenemos que tener un final y lo más importante que he deseado transmitirles es que al enfrentar este panorama que parece muy difícil económicamente en los próximos meses, yo estaba orando y le estaba diciendo, Señor, ¿cómo voy a guiar a la iglesia en este tiempo? ¿Qué vamos a hacer? Estaba yo preocupada y decir, ¿cómo vamos a poder ayudar? Y parte de la respuesta de Dios fue, enséñales, Marisol, a caminar en obediencia a mí en cuanto al uso del dinero, porque así yo podré bendecirlos. Así mi provisión no faltará en sus familias. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces hoy más que nunca Dios quiere ser fiel a esta promesa. Dios quiere ser fiel a suplir para todas nuestras necesidades y lo que Él quiere es que nos pongamos en ese lugar donde Él nos puede bendecir y ese lugar de bendición es en un lugar de obediencia y ya he intentado delinear varios principios bíblicos de obediencia en el uso de nuestro dinero, así que deseo con todo corazón que puedan caminar, que podamos caminar en esa obediencia a nuestro Dios y estoy segura que nada va a faltar a nuestras familias. Terminemos y permítanme orar por ustedes. Por favor, cierren sus ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias porque tú eres nuestro proveedor, Señor, porque tú nos amas tan profundamente, Señor, que diste lo más preciado, lo más eh, hermoso que tú tienes, que es a tu Hijo Jesucristo, Señor, para venir a esta tierra y sacrificarse por nosotros, Señor. Y tu palabra nos dice que si no nos negaste a tu Hijo, ¿cómo no nos darás también con él todas las cosas, Señor? Y gracias porque sabemos que tu promesa se va a cumplir, que tú nos vas a dar, Señor, todo lo suficiente para que a ninguna de nuestras familias en la iglesia falte y también, Señor, aún también ahora vimos que nos vas a dar lo suficiente para compartir con otros y para que tu obra, tu evangelio se siga anunciando en muchos lugares y se siga enseñando a toda persona. Señor, gracias por tanta bendición, por tanta alegría, Señor, que traes a nuestro corazón a conocer tu palabra. Y yo te ruego, mi Dios, que ayudes a cada uno de mis hermanos a caminar en obediencia, que aquello que me pudo haber faltado, Señor, pues sé que tu Espíritu Santo les está enseñando también y les está recordando también todas tus palabras. Oramos todo esto, bendigo a todas las familias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. De mi maldad me libertó. Jesús me rescató. Y como el mar, hoy fluye su amor sublime.